bien, entonces, tratamiento del dolor, ¿qué podemos hacer más allá de los fármacos? Ese fue el pedido que me hicieron. Entonces vamos a hablar de eso. O sea, vamos a tratar de ir directamente a ese tema. Bueno, y para eso, para que no sea aburrido, porque ya son las 19 horas y deben estar todos cansados, vamos a presentarles una situación clínica. Marta, de 70 años, concurre a la consulta debido, espere que tengo acá la ventanita, a dolor en ambas rodillas, más en la derecha, que aparece al caminar y cede con el reposo. La intensidad del dolor es de 7 para 10, siendo más importante del lado interno de la rodilla. A veces siente que todo el miembro se le afloja y teme sufrir una caída. El cuadro lleva ya 7 años en los que consultó, por supuesto, a varios especialistas. Está medicada con meloxicam, 15 miligramos, a lo que agrega diclofenac, 75 miligramos cada 12 horas. O sea que ustedes ya habrán visto estas cosas en la clase anterior. Esto es frecuente, acá están viendo que estamos pasando las dosis máximas, ya que el diclofenac como dosis máxima tiene 150 miligramos, a lo cual le adicionamos otro antiinflamatorio, y llega, por supuesto, con una bolsa de estudios por imágenes, lo cual es muy frecuente de ver en todos los consultorios, que la gente va haciéndose estudios y estudios, y les cuento que los estudios sirven, pero no curan ni alivian el dolor de los pacientes. Así que por más que le hagan estudios, si no hacemos cosas útiles, el paciente va a seguir juntando bolsas y bolsas de estudios. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama la obra? Podríamos decirle. ¿Cómo se llama la obra? Mama Cora, consulta por dolor de rodilla. Estos son nuestros pacientes. A nosotros los clínicos nos gusta discutir cosas raras, discutimos. Vasculitis asociada al lupus en el sistema nervioso central. Discutimos si es ANCA-C o ANCA-P una vasculitis pulmonar. Es decir, nos gustan para los seminarios las cosas raras, pero cuando salís de la residencia, la que viene a la consulta una y otra vez y ves 10 de estas mujeres por día, son nuestras mamacora, nuestros Don Ramón, nuestro señor Barriga. Esos son nuestros pacientes, los que vamos a ver todos los días en el consultorio. Entonces, cuando evaluamos un paciente con dolor musculoesquelético, en este caso, ¿sí?, tenemos que ver que no tenga banderas rojas, por ejemplo, que el paciente no esté perdiendo peso. O sea, esto hay que verlo inicialmente. Después, ¿qué duele y por qué duele? De esto va a depender el enfoque musculoesquelético, en este caso, y cuestiones no farmacológicas, saber qué le está pasando desde el punto de vista de los tejidos que se sobrecargan, y por supuesto, y también tiene que ver con lo no farmacológico, es a quién le duele, quién es el paciente que trae el problema, qué le pasa. En cuanto a las banderas rojas, en rodilla, una cuestión que podemos decir es que si le duele en forma intensa al cargar peso y no puede apoyar, puede tener este paciente una necrosis ósea vascular. Eso en rodilla en sí mismo, pero después existen otras banderas rojas. Y lo otro es a quién le duele, hay que tener en cuenta el escenario, lo psicológico y el terreno. En líneas generales, para la parte de escenario, les recomiendo leer este artículo de Intramed, es decir, de dónde viene el paciente, va a ser muy importante para elegir la estrategia terapéutica. Y en cuanto a lo psicológico, que vamos a tener que abordar para aliviar el dolor, tiene que ver con toda esta combinación. Estos pacientes tienen la triada afectiva negativa: ansiedad, depresión y enojo. Están enojados por el problema que tienen, se les ve en la cara. Y a veces cuando hablan están enojados porque no saben qué les pasa. Ansiosos porque el problema persiste y no se curan, y deprimidos porque están discapacitados. Frecuentemente también duermen mal, hay que preguntar esto, y tienen disfunción ejecutiva. ¿Qué es esto? La disfunción ejecutiva uno lo puede evaluar con el Mini Mental Test, por ejemplo, pero también ustedes se van a dar cuenta fácilmente en el consultorio cuando el paciente le están hablando y explicando algo y se dan cuenta que el paciente no les entiende lo que les explican, ¿sí? Tienen esa forma que ya no comprenden lo que les explican. Y también
tienen que entender para aliviar su dolor qué significa la enfermedad para el paciente. No es lo mismo el dolor en la mano de un bailarín que el dolor en la mano de un pianista. O sea, eso tiene que ver con el significado, qué es lo que representa. El pianista no va a poder tocar el piano. Y también un concepto importante es la codificación predictiva. El dolor despierta una cantidad de respuestas de anticipación. ¿Qué significa? La persona hace una idea de qué es lo que puede tener. Y si la idea de lo que puede tener es algo malo, le va a doler más por sensibilización central. Eso da para otra charla, pero para recordarlo. Y también hay que evaluar que generalmente estas personas adoptan estrategias de afrontamiento negativas. ¿Qué significa? Que no quieren hacer nada activo para aliviar su dolor. Quieren que el médico les saque el dolor. Vengo que usted me saque el dolor. Pero bueno, hay que hacer ejercicio. No, yo quiero que usted me saque el dolor. Es decir, lo que tenemos que cambiar aquí es a una estrategia de afrontamiento positiva. Lograr sacar al paciente de esa negatividad para que empiece a hacer cosas por sí misma. Eso tiene mucho que ver con lo no farmacológico. Además, nuestras mamacoras suelen, bueno, ahora no tanto, pero en épocas donde no había pandemia, se juntan en la esquina. ¿Y qué hacen en la esquina? Estas señoras conversan. ¿Y de qué hablan? Hablan de las enfermedades. A mí me duele la rodilla. Y el doctor me dijo que hay que operar. Vas a quedar en silla de ruedas. Y lo peor es que las viejas, perdón, porque yo le digo viejas a las pacientes, y se lo digo en el consultorio, las viejas estas se hacen cada vez más la cabeza y una le dice a la otra, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Entonces, por más que uno le explique en el consultorio que va a andar bien, cuando llegan a su casa, la cosa cambia. Entonces hay que desactivar esa contaminación externa y tratar de que estas señoras se junten con gente buena y gente divertida y no con las viejas malas. O bueno, saber que la vieja le va a decir estas cosas. Se llama contaminación externa y ocurre mucho en medicina. El paciente sale contento del consultorio, pero después en su casa puede haber gente tóxica que le tira mala onda. Y eso es muy importante. Y tienen que identificar como médicos dónde está ese factor. En cuanto al terreno, voy a mencionar algo fundamental. Las mamacoras y gran parte de la población, es decir, el 68% de la población, tiene exceso de peso. ¿Sí? Repito, 68% de la población, de los cuales 34% tiene obesidad y 34% sobrepeso, aproximado de la encuesta nacional realizada en el año 2019. Con esto quiero decir que su paciente no va a ser Cristiano Ronaldo, va a tener panza. Ahora, ¿qué tiene que ver la panza con el dolor? ¿Y cómo puedo yo, mejorando este problema, aliviar el dolor? Bueno, ahora vamos a ver cuál es el contexto metabólico. El exceso de grasa corporal, por una dieta que no es apta para nuestra especie, para el Homo sapiens, la gente come productos ultraprocesados, exceso de hidratos de carbono, y come todo el tiempo, después eso es para otra charla, si me invitan el año que viene se las doy, empieza a haber una expansión adipositaria. La expansión adipositaria lo que va a generar es que en un momento va a haber un límite de la expansión, ¿sí?, en el cual la vascularización no va a alcanzar. Y al no alcanzar la vascularización, estos adipocitos van a sufrir hipoxia, inflamación y va a haber muerte adipositaria. Fíjense que arriba de los adipocitos hay macrófagos, ¿sí? En el intersticio hay macrófagos y como ustedes ven acá, hay macrófagos M1 y macrófagos M2. En realidad hay 7 tipos de macrófagos, pero lo importante aquí son 2, el M1 y el M2. Y cuando existe muerte adipositaria y sufrimiento, cuando se pasa ese límite metabólico, los macrófagos pasan de ser antiinflamatorios y regeneradores de tejido M2 a ser macrófagos M1, que son agresivos.
Fíjense en el trabajo de Debra Lasky en este paper, es muy interesante, porque compara a los macrófagos como de Jedi Order y de Dark Side, para lo que le gusta la guerra de las galaxias. Y tiene que estar en equilibrio. Normalmente están en equilibrio, pero en esta situación, si los M2 regeneran tejido y los M1 son citotóxicos. Es decir, si hay una bacteria, el que queremos que actúe primero es el M1, pero si estamos en una época de tranquilidad y no hay enfermedades, está todo más en lado M2. Cuando hay adiposidad, vira de M1 a M2 y el sujeto está inflamado, con lo que se conoce como inflamación sistémica aséptica o inflamación sistémica de bajo grado. También llamada inflamación del síndrome metabólico o metainflamación, que es una inflamación no mediada por prostaglandinas. ¿Qué significa esto? Que darle un antiinflamatorio a esta inflamación no tiene sentido. Es una inflamación en la cual hay interleuquinas 1, interleuquinas 6, TNF-alfa y otras citocinas, que si piensan también intervienen y se expresan mucho con el COVID-19 grave, así que tiene que ver con eso también, y hay sensibilización periférica y central, y ahí está el nexo de la obesidad con el dolor, uno de los nexos, y lo que hay es inflamación neurogénica. El nervio se inflama y empieza a doler la piel en ciertos lugares, sensibilización periférica, y el cerebro se sensibiliza. Y esto tiene mucho que ver con lo que hoy se conoce como fibromialgia, ¿sí? Que tienen sensibilización central y muchas veces lo que tienen, y el origen, es el exceso de peso. Esto tiene que ver con un exceso de carbohidratos de la dieta y esto genera exceso de productos avanzados de glucosidación no enzimática y este es el clásico estado protrombótico que tienen estos pacientes. Además, con alteraciones también de la microbiota intestinal. Fíjense, este trabajo muestra que hay inflamación sistémica y neuroinflamación en los pacientes con fibromialgia. Es decir, este es un fenómeno común y que puede medirse con marcadores más que nada en investigación, en el líquido cefalorraquídeo incluso. Nosotros, para medir inflamación sistémica, en consultorio podemos utilizar la proteína C reactiva, la homocisteína y los triglicéridos y la insulinemia basal, entre otras cosas. Otra cosa importante que tiene que ver con el dolor es el morfotipo. No es solamente cuánta grasa tiene, sino la distribución. Entonces acá les presento 4 personas. Primero, tenemos a la izquierda a Grosso. Grosso sería el Cristiano Ronaldo. Mucho músculo y poca grasa corporal. Metabólicamente sano. Amadeo, que sería una especie de Don Ramón. No tiene grasa, pero tampoco tiene músculo, es más que nada sarcopénico. Amadeo, o Don Ramón, si hace un poco de panza, funciona como un inflamado y puede aumentar el riesgo cardiovascular y más el dolor también. Homero tiene grasa y tiene músculo, tiene panza y tiene glúteo. Podríamos decir que por ahí el algo de músculo que tiene le puede compensar el exceso de grasa. Y Mamá Cora, fíjense bien, no tiene músculo y tiene grasa corporal. Lo pueden evaluar fácilmente mirando los glúteos. El paciente de perfil pueden les presione la mano, lo ideal es hacerlo con un dinamómetro, o si no, pueden usar una balanza de bioimpedanciometría, que es lo que yo uso en mi consultorio. ¿Sí? Hay distintas calidades, por supuesto. Pero si no, piensen que son todas sarcopénicas en general. Y esto es una balanza. Cuanto más grasa tiene, está más inflamado, y cuanto más músculos tiene, está menos inflamado. Es así que estos pacientes, ¿sí?, están en homeostasis cuando no están inflamados, y el balance principalmente es M2, están en alostasis cuando ya empieza a inflamarse, sin inflamación, pero empieza a engordar, y cuando llega a pasar un límite, pasamos a sobrecarga alostática. Esto es biología de sistemas, es también para otra clase, pero estos pacientes que están en sobrecarga alostática tienen viraje a M1, ya están en riesgo de padecer problemas. Entonces,
nosotros, para aliviar el dolor de los pacientes que tienen sobrepeso, recordemos, tenemos 68% de la población con sobrepeso, que tenemos que tratar de ayudarlos a bajar de peso. Eso es fundamental. Si no, vamos a darle analgésico a algo que hay que hacer otra cosa. Por otro lado, el sobrepeso puede dar inflamación o puede, por el mismo sobrepeso, aumentar la carga mecánica en una rodilla. Es decir, la rodilla le puede doler por carga mecánica, pesa mucho, es de Newton, más carga metabólica. Entonces, por todos lados, el tema de la alimentación es muy importante y yo pienso que todos los clínicos tenemos que hacer hincapié en esto, porque casi todos nuestros pacientes tienen algo de esto. Entonces, como alivio no farmacológico, yo voy a decir los tips que voy a dar y ahora voy a pasar a otros temas. ¿Qué comer? Básicamente les digo que coman comida real y eviten los productos ultraprocesados. Esto tiene que ver con el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Si ustedes me escriben, yo les mando los links para que los lean, no me voy a detener en esto. La segunda idea es reducir los hidratos de carbono, especialmente las harinas y los azúcares, pero hay más hidratos de carbono. La tercera idea es no medir porciones, y la cuarta idea es comer solo cuando tenga hambre y adicionar protocolos de ayuno intermitente, de los cuales no voy a hablar. Pero el concepto, les puedo asegurar que esto funciona y los pacientes bajan de peso y alivian muchísimo su dolor cuando tiene que ver con esto. Además, a todos nuestros pacientes hay que hacerles ganar masa muscular. Para aliviar el dolor es necesario mejorar el sueño nocturno, respetando ritmos circadianos y exposición solar. La clase anterior fue sobre cronobiología, la dio Federico Baldomase, que esto ya lo dieron. Y es muy importante para aliviar el dolor la conexión con la naturaleza, otras personas y la reducción del estrés. Hay distintas técnicas al respecto. Y por último, para bajar de peso, para el síndrome metabólico y para el dolor también hay medicamentos. De esto no voy a hablar. Muy bien, ya hablé un poquito de la alimentación, por lo menos para decir que esto es importante. También hablé de la parte psicológica, que hay que trabajarla. En algunos casos es necesario ayuda de algún psicólogo. Hablé de los determinantes sociales. Ahora vamos al segundo punto, que es la parte mecánica, de cómo uno puede trabajar sobre esto. Muy bien, en cuanto a vamos a ir con el caso, la artrosis de rodilla, el paciente puede tener dos patrones de dolor. Puede tener un dolor tibiofemoral, es decir, de la tibia con el fémur, donde hay artrosis tibiofemoral. Y esta duele al caminar. O puede tener una artrosis femoropatelar, que es patela, fémur o rótula contra el fémur, que duele al subir y bajar escaleras o al levantarse de una silla. Esto es una pregunta que le tienen que hacer al paciente del consultorio y les contesta muy fácilmente. Entonces, ¿por qué la otra pregunta? Antes de tratar el dolor hay que saber la patología que trae el paciente. Yo estoy hablando de artrosis, pero podría ser cualquier otra cosa. Siempre para ver la causa. Si no, uno trata el dolor con un fármaco o por lo que sea, es un tratamiento sintomático. Si yo quiero hacer un tratamiento como corresponde, además de darle algo para bajar el síntoma, tengo que hacer algo para resolver su causa. Entonces, primero, ¿por qué desarrolla esta mujer artrosis? Bueno, lo principal que hay que tener en cuenta, uno es el envejecimiento, pero hay gente que envejece y no hace tanta artrosis. Entonces uno tiene que detectar dónde estaría la sobrecarga mecánica. Es decir, pisa mal, exceso de peso, falta de entrenamiento físico, falta de entrenamiento muscular, etc. Y como compensación el cuerpo desarrolla esclerosis subcondral y se va desgastando el cartílago. Además que hay un proceso de mala alimentación y de envejecimiento. Y como esto si fuera poco, el síndrome metabólico también influye en la artrosis. Y en esta cuestión no sería por cuestiones mecánicas, sino por las cuestiones metabólicas que les acabo de mostrar. La regeneración de los condrocitos y de cualquier tejido se ve alterada en las personas con síndrome metabólico. Por eso, estas personas tienen problemas para cicatrizar heridas, problemas en sus cartílagos, problemas en sus tendones, y por eso tienen también sensibilización periférica y central.
También a esta mujer le duele la cara interna de la rodilla, entonces, ¿qué le puede doler? El ligamento lateral interno, el menisco interno con sus ligamentos coronoide y menisco capsular, el retináculo interno, los músculos de la pata de ganso, que si para recordarlo eran 3, sartorio, semitendinoso y recto interno, y también puede haber sensibilización del nervio safeno, que es un nervio sensitivo, o de sus ramas. La sensibilización del nervio safeno uno la puede observar fácilmente tocando la piel. A estas personas les duele la piel. Se la pellizcan y les duele. ¿Qué significa? Que está sensibilizado el nervio. ¿Por qué se sensibiliza el nervio? Porque hay alguna estructura, generalmente por debajo, que está sufriendo. Pero ya les duele la piel y nosotros podemos desensibilizar la piel. ¿Qué tal? Bien. Además, en el examen físico podemos encontrar esto. Esta Nuestra Señora, que le duele la rodilla, generalmente va a tener un valgo de rodillas, que es la desviación del eje hacia afuera, y los pies pronados. Incluso tiene un hallux valgus, es decir, fíjense, pata de cáter, como quieran llamarle. Pero el clínico tiene que aprender esto. O sea, no sé si hay traumatólogos escuchando o estudiantes. Estos generalmente muchas veces van a los traumatólogos. Y está muy bien, pero también viene a ver a los clínicos. Y así como nosotros aprendemos semiología abdominal, semiología cardíaca, sabemos auscultar, hay que aprender semiología musculoesquelética. ¿Por qué? Porque el 20% de las consultas en medicina general, clínica, son por dolores musculares. 1 de cada 5. A mí me vienen a ver casi todos por esto, porque yo me dedico a esto. Pero a cualquiera le van a venir a ver. Entonces hay que aprender, ¿sí?, a manejar dentro de todo la patología no quirúrgica ortopédica, digamos. Entonces, esta persona va a tener, fíjense, probablemente una artrosis, vamos a ver, fémur tibial, de compartimiento externo, y elongación y sufrimiento de las partes blandas, por ejemplo, los ligamentos, de la parte interna. Esto es típico. Entonces, ¿cómo podríamos pensar un tratamiento para esta persona? ¿Sí? Para el dolor de esta persona, sin que sea farmacológico. Entonces, primero, el enfoque que he preparado del dolor osteomiarticular y con el cual doy todos mis cursos, es el siguiente. Primero, A, sintomático, B, tratamiento específico de dolor musculoesquelético, y C, el tratamiento de las comorbilidades. Por eso es muy importante la parte previa. En cuanto a lo sintomático, lo que hemos hablado, lo que ya debe haber hablado Cielo en su charla de fármacos, es que uno busca la analgesia racional, multimodal y balanceada, que significa utilizar distintas estrategias terapéuticas en forma racional, balanceado y para reducir los efectos tóxicos. En farmacología es si usas 2 fármacos a dosis bajas, mejorás tu ventana terapéutica, tus efectos beneficiosos, reduciendo los efectos adversos. Pero también en esta analgesia racional multimodal podemos usar otras estrategias, no solamente los fármacos. Y tenemos las farmacológicas, el efecto placebo, por eso es muy importante decirle al paciente, usted va a andar bien, yo le voy a ayudar, no se vuelva loca, va a andar bien, es muy importante eso. Y también las herramientas no farmacológicas. Entonces podés usar paracetamol, ¿sí?, de 1 gramo 2 veces al día, tal vez con eso alcance si yo sé usar las otras no farmacológicas. Ahora, si yo no sé usar las otras herramientas no farmacológicas, le voy a tener que dar paracetamol, tramadol, pregabalina, ponerle 5 geles distintos, es decir, pero si yo le doy paracetamol y uso herramientas no farmacológicas, capaz que con eso alcanza para aliviarle el síntoma. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer? Bueno, hay muchas cosas. Yo les voy a contar acá lo que yo puedo usar en un consultorio médico, porque hay otras que por ahí, por ejemplo, el ultrasonido lo usan los kinesiólogos, entonces no tiene sentido hablar de eso, si es algo que hace otra persona. Bueno, pero ustedes pueden comprarse un aparatito de estos, un TENS, que usan los kinesiólogos también, pero yo tengo en mi consultorio de estos, tengo 4, bueno, uno se lo afanó mi viejo, o sea que tengo 3. Bueno,
Esto lo compran por internet, tiene 2 parchecitos, ¿sí? Y lo ponen arriba y abajo de la rodilla. Y esto genera una estimulación eléctrica que por teoría de la compuerta, que da para otra charla, disminuye la entrada de los estímulos dolorosos porque le mete un estímulo no doloroso, que va por otra fibra, la fibra A beta. Ese, por teoría de la compuerta, trabajaría cuando está a alta frecuencia, y también se vio que si lo ponemos a baja frecuencia, libera mediadores endógenos tipo opioides endógenos. Esto, así como lo ven, que parece complicado, les puedo asegurar que es una pavada usarlo. Usarlo es muy sencillo y estos equipos son baratos relativamente y duran un montón. O sea, no se rompen. Lo único que se le gasta es la pila. Y puede servirles para aliviar el dolor. Después la gran pregunta. Doctor, ¿le pongo calor o le pongo frío? ¿Qué es mejor? Bueno, en este sentido podríamos decir eso depende. Tanto el calor como el frío son herramientas no farmacológicas ancestrales y muy útiles. En líneas generales, si el dolor es tipo medio contractura, esto más que yo, en el cuello, piensen, le duele el cuello, el calorcito, el calor seco o calor húmedo puede andar muy bien. Ojo con las quemaduras, pero el calor puede ayudar a aflojar. De hecho, la gente se mete en la ducha y le afloja el dolor de cuello. O sea que el componente muscular relaja con el calor. Y de hecho, los kinesiólogos usan la lámpara infrarroja para dar calor, que es una excelente estrategia, por ejemplo, antes de la sesión de kinesiología. El paciente viene con dolor, viene con todas las cosas que le pasaron en la calle, se acuestan, lo cuestan un rato, le ponen la lamparita, el paciente baja sus revoluciones, se tranquiliza y el calor lo va ablandando, digamos. Hay mucho más, pero para que tengan una idea, puede servir. El frío. El frío es más útil para un dolor más inflamatorio o también incluso para un dolor de rodilla puro. Por ejemplo, la persona caminó más de la cuenta y le empezó a doler la rodilla, es un dolor más que todo inicialmente, primero mecánico porque le duele, pero si el dolor persiste ya hay algo de inflamación. Entonces el frío ayuda a modular el dolor y también a desinflamar un poco y a modular. También si hay un componente insercional, es decir, una tendinopatía, alivia mucho con dolor. Por ejemplo, en los tendones de la pata de ganso, en la rodilla, y también en tendones de cualquier otro lugar. Por ejemplo, el tendón del supraespinoso en el hombro, o incluso las inserciones tendinosas acá en el cuello, que a veces duele acá, debajo del cuello donde me estoy marcando, también puede servir. Y el frío, por supuesto, ante un traumatismo, ustedes ven que se pone en frío como para modular el dolor. Es una estrategia útil. También, para los que les guste el tema, pueden aprender a desactivar puntos gatillo. Por ejemplo, aquí, le duele la parte posterior de la rodilla, pueden ser los gemelos, y ustedes pueden desactivar los puntos gatillo, en este caso con frío, es decir, le pasan un spray en frío, como el spray de la cancha de fútbol. ¿Vieron los jugadores de fútbol cuando se golpean y viene un médico y les pasa un spray? Bueno, ese spray se puede pasar y uno aprovecha el frío para elongar. Esto puede servir para desactivar puntos gatillo de cualquier músculo. También tenemos algunas cosas más invasivas con efecto predominante analgésico. Bueno, una de ellas es la acupuntura. Creo que ahora tengo una diapositiva de la acupuntura. Otro es la punción seca, el desgastillamiento con anestésicos locales, la neuroestimulación, terapia neural e inyecciones perineurales subcutáneas y profundas. Bueno, con el asterisco marqué que no solo tienen efecto analgésico, sino que también pueden tener un efecto modificador de la enfermedad. Por ejemplo, ahora vamos a ver. Acupuntura. Bueno, hay revisiones sistemáticas en Cochrane donde muestran efectos beneficiosos para el alivio del dolor. ¿Sí? Esto tendría que ver un poco con el efecto placebo, que hay que utilizarlo, y un poco con liberación de ciertos mediadores endógenos que se han visto, y cuando uno rota la aguja, hace una estimulación A beta. A beta es una fibra que lo que hace es engañar a la entrada de dolor. Entonces, es útil. Pero también están los detractores.
Entonces también está bueno mostrar las dos caras. Acupuncture doesn't work, dicen otros. Y los traumatólogos de Estados Unidos también dicen que es un método que no sirve. Bueno, desde mi punto de vista, mis inicios en dolor en el año 2009-2010, yo hice el posgrado de acupuntura, y lo que encontré es que puede aliviar un poco los síntomas, pero no es modificador de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno puede utilizar acupuntura y a la vez le haces un tratamiento de fondo, puede ser una estrategia útil. Ahora, si vas a usar acupuntura, el paciente va 10 años a acupuntura, eso no ha servido y es frecuente. Yo escucho muchas veces eso en el consultorio. Hace 10 años que voy. O sea, eso ya no. O sea, eso puede servir, pero con un efecto de aliviar el síntoma y reducir analgésico. También pueden desgatillar un punto gatillo. Acá puse el glúteo, pero puede ser en otro músculo cualquiera. También en la pata de ganso puede haber una fascia lata en la rodilla, con una aguja seca, que sería una aguja de acupuntura, buscar el nudo es un dolor miofacial, tiene una zona de contracción, y con una aguja lo pinchan hasta que toca en la zona donde está la contractura, digamos. Y eso puede generar lo que se llama reflejo de espasmo local y aflojan el músculo. Inmediatamente después elongan. En mi caso, como yo puedo usar fármacos, en vez de usar una aguja de acupuntura seca, lo que hago es uso una aguja muy finita, casi como la acupuntura, y le inyecto en el punto gatillo un anestésico local. Que si bien es un fármaco, yo pienso que Cielo, en la charla anterior habló de los fármacos por boca. Entonces yo uso un anestésico local y aflojo, podés aflojar cualquier músculo si lo sabes hacer, y después elongás. Y el paciente se alivia inmediatamente del dolor. Por supuesto, si no corregís la causa, el dolor va a volver. Porque el dolor miofacial es una adaptación a algo que no está funcionando bien. O sea, uno puede aflojar el síntoma, pero no curás al paciente. También, esto mostré columna, pero se puede hacer rodilla, podés usar las mismas agujas de acupuntura y le conectás el aparatito que mostré antes, el de TENS, el de la electroestimulación, pero le pones unos cocodrilos, ¿sí? Eso sería el TENS. ¿Sí? Si quieren se los muestro, bueno, después se los muestro en las preguntas, lo tengo acá el aparatito. Entonces, yo le puse unos cocodrilos, viene también, pero le saqué los parches y le puse unos cocodrilos. Entonces uno puede poner las agujas de acupuntura, hay que aprender, no es tan difícil hacer por mapas, no tanto por la acupuntura china, y uno puede aliviar mucho el dolor con esto, porque combinás el efecto electroestimulador del TENS con la profundidad de la aguja, es más potente, es muy útil esto, sirve, y es fácil de hacer y es barato también. Muy bien, entonces esas son técnicas, dijimos, analgésicas predominantemente, y después también hay que tener en cuenta que para modificar la enfermedad hay que también bajar la carga de la articulación, podríamos decir, y aumentar su capacidad de carga. Para bajar la carga hay que corregir algunas cosas que vamos a ver, y para aumentar la capacidad de carga, el ejercicio físico, los tratamientos kinésicos, la nutrición y las terapias regenerativas pueden ayudar. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir a esta señora para aliviar su dolor? Uno, bueno, ya hablamos, reducir de peso. Dos, ayudas técnicas. ¿Qué es esto? Bueno, lo más simple, bastón, señora, use un bastón. ¿Qué bastón? Y lo ideal es un bastón canadiense. A ver. Este es el bastón canadiense, ¿está? ¿Sí? Bien. Yo a mis pacientes con dolor de rodilla, que veo que es muy alto el dolor, les digo, usen un bastón canadiense que se usa en la mano contraria a la rodilla que duele. Y les enseño a usarlo. Porque la gente joven enseguida aprende, pero van a ver que los viejos, como tienen disfunción ejecutiva, les cuesta manejar el bastón. Esto alivia el dolor tremendamente, ¿sí? Es regulable en altura, ¿sí? Hay distintas marcas, canadiense se llama. Pueden ser los otros bastones. El bastón común, que es de mano, que no tiene esta parte de arriba, el problema que tiene es que si la persona no tiene buena fuerza del brazo, especialmente del codo, termina siendo un palito, no puede hacer fuerza, entonces, y después le duele la mano. Entonces es muy importante, en general me gusta más el canadiense,
y también hay que saber regularlo a la altura que va, porque si no después tiene otros problemas. En algunos casos, siguiendo con la diapositiva, usamos plantillas, ¿sí? Las plantillas no son para todo el mundo, es decir, no hay que prescribirle plantilla a todo el mundo, pero si tiene una deformidad importante del pie, una pronación importante, que está el pie vencido hacia adentro o muy plano, se pueden usar. Les cuento que yo cuando empecé con esto, en el año 2009 o 2010, recetaba muchas plantillas. Hice después algo que por ahí no saben, la concurrencia en medicina física y rehabilitación, 5 años, y usaba mucho las plantillas, pero después me di cuenta que si el paciente mejora su fortaleza física y baja de peso, tal vez no son tan necesarias. Entonces ahora receto muy pocas plantillas. Pasé a recetar 30 plantillas por mes a 1 o 2 por mes como mucho. O sea que he cambiado, pero a veces sirven. Y por último, el calzado adecuado. Las Winnie the Pooh, las Mama Cora, generalmente usan unos zapatos horribles, y algunas incluso les gusta usar tacos. Por favor, eso no, necesita usar un calzado más amortiguado. Fíjense, esta zapatilla, puede ser de cualquier marca, pero tiene algunas cosas buenas. Abajo primero tiene un sistema de amortiguación, atrás un talón reforzado o contrafuerte, esto es importante, y un sistema de sujeción acordonado. Básicamente esto, y la caña, que es la distancia de acá, tiene que ser relativamente alta para que le contenga el tobillo. Esto es un calzado ideal para una vieja. Y si son fosforescentes, mejor. Es decir, cuanto más fosforescente, mejor. No, bueno, eso es un chiste. Pero lo ideal es esto, ¿sí? Pero, ojo, al piojo. Hace unos años me llegó este artículo. Pies libres. Existe una tendencia nueva. Están los que dicen que no. No pongas zapatilla con cámara, con aire, ni nada. El mejor pie es el descalzo. Y me puse a leer del tema y la verdad que es muy interesante. Es decir, los pies de nuestros ancestros eran anchos, ¿sí? Eran anchos, los dedos separados, fuertes. Lo único calzado que usaban era a lo mejor un cuero que los cubría. No tenían la super ASICS super amortiguada con sistema rotopercutor y super punta y salto y no sé qué nada. No tenían nada. Y piensen que antes no había en esa época, tantos problemas de pies. Los problemas en los pies y los pies planos y todo esto que nos pasa tiene que ver con la discordancia evolutiva de usar calzado. Es decir, que lo ideal para una persona es no usar calzado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos a la vieja? Bueno, entonces, mi conclusión es, a la vieja, póngale la zapatilla con cámara de aire y gel, porque le van a sacar el calzado malo que usa. Y además le duele. Pero le pueden decir que ande en el césped descalza, si puede, para desarrollar la fuerza de los pies. Y a la gente joven, si no le duele nada, lo ideal es un calzado minimalista, a excepción de que, bueno, vaya a correr una maratón, lo que sea. Es decir, que el calzado no modifique nuestra pisada, que nuestros dedos estén bien. O sea, hay muchas patologías de pie. Ejemplo, el neuroma de Morton. ¿Por qué? Porque tienen los pies. Los juanetes de las mujeres. ¿Por qué son más frecuentes en las mujeres los juanetes? Por el calzado. En los hombres hay, pero mucho menos. O sea, piensen esas cosas. Dedos en garra. Si la gente usara calzado minimalista, los traumatólogos casi no tendrían trabajo de pie. Operarían otras cosas, pero no cirugías de juanete. Y además, piensen, a los chicos le dicen, usen que estén descalzos. Ah, no, el adulto tiene que usar calzado con cámara de aire. Bueno, por lo menos les dejo la inquietud. Después cada uno hace lo que quiere. Sigamos. Para aumentar la capacidad de carga y por ende el dolor baje y tome menos analgésicos y seamos unos supermédicos efectivos y que nos lluevan las viejas del consultorio, que nos lluevan las viejas, porque después te llueven, viene una, viene otra, después ya no sabes qué hacer. Las tenés ahí apiladas. Pero bueno, para que lluevan las viejas las tenés que querer a las viejas. Yo las quiero a las viejas, mucho, porque vivo de ellas.
sea, ellas me pagan mi salario, porque yo no tengo sueldo, me pagan las consultas. Entonces, te tenés que querer, si no, no atiendas viejas. Entonces, le tenés que hacer ejercicio. No es fácil, en mi caso hay pacientes que no salen mucho de su casa, va un kinesiólogo que trabaja conmigo, que empieza con la vieja, porque no es lo mismo una señora de 50 que una vieja de 88, y trabajar con un kinesiólogo. ¿Sí? Pero al kinesiólogo hay que saber hablarle, hay que conocer de la patología, no, vos tenés que estar encima y saber que hay kinesiólogos muy buenos y kinesiólogos que mejor no mandarlos, que es perder el tiempo. Entonces, tienen que hacer un equipo de trabajo con gente idónea. Se puede usar una rodillera, hay distintas formas de rodillera, si le ves la rodillera tiene que tener el agujero en el medio, ¿sí? No la que no lo tiene. También se pueden poner taping. El taping son esas cintas que usan los deportistas cuando juegan al tenis, de colores. Esas cintas son muy buenas para el dolor y para mejorar la sensación de movimiento de una articulación. El único problema que tienen es que las tenés que cambiar todos los días. Entonces, para un deportista que va a jugar un partido de tenis, va bien la cinta. Ahora, para la vieja, yo antes le ponía la cinta, ahora no le pongo más la cinta, le pongo la rodillera y listo. Porque la cinta se le despega, bueno, toda la historia. Entonces, deportista, para el partido, le pones el kinetic taping, flúor mejor, porque los deportistas son medios, ¿cómo puedo decirlo? Medios supersticiosos. Entonces, bien de colores va a jugar mejor. Y obviamente para mejorar la capacidad de carga, la suplementación muchas veces es necesaria. Si la persona come buena comida real, carne, huevos y verduras bien, por ahí no es necesario, pero los viejos suelen tener problemas de la dentición y cuando les preguntas si comen carne, te dicen, sí, como carne. ¿Cuánto come? Ah, un bifecito. Y todos los días no. O sea, generalmente comen poca proteína, ¿sí? Y si es vegetariana la persona, tiene que comer mucha cantidad de huevos, ¿sí? Porque fuente animal de vegetariano, huevo, puede comer legumbres. El problema de las legumbres es que si se abusa engorda, porque tiene carbohidratos, etc. Y por último tenemos las inyecciones de regeneración, que esto me encanta. ¿Sí? Esto está buenísimo. El ejercicio físico en general tiene que ser tendiente a fortalecer el vasto medial, que es el vasto interno, en una rodilla, por ejemplo. Es lo que yo le pongo al kinesiólogo o al profesor de gimnasia. Estabilización del complejo lumbopélvico-cadera, es decir, fortalecer la zona media, el core, ganar propiocepción, elongación de la cadena muscular posterior lateral y el psoas, que es un músculo flexor de cadera que los tiene acortados. Esto sería una prescripción médica hacia un kinesiólogo. Y después, cuando el paciente viene, les pregunto qué le hizo hacer. O sea, hay que ver y verificar, porque nosotros como médicos somos de alguna forma los responsables finales del tratamiento. También podemos, para aliviar el dolor en forma sintomática y para permitirnos trabajar, desgatillar con anestésicos locales. Eso ya lo dije, se me trastabilló la diapositiva. Lo que no hablé es de terapia neural. Bueno, en la década del 30, los hermanos Huneke estudiaron los efectos de los anestésicos locales. Si bien son fármacos, como es algo local, yo pienso que está bueno mencionarlo. Y es en forma subcutánea con un criterio segmento metamérico, y hablaron de las bases de la terapia neural. Esto es 1930, estos conocimientos estuvieron por mucho tiempo aislados, así que no se utilizaron. Básicamente, como autoría del anestésico local, ustedes piensen que las células tienen potencial de acción. En verde tiene una célula nerviosa que funciona bien, en rojo una célula nerviosa que funciona mal, ¿sí? O que hay una zona de nocicepción, de dolor. Entonces, ante tocar la zona o cualquier mínimo estímulo, la célula sana no va a llegar al umbral para hacer el potencial de acción, pero la célula enferma, sí. La célula enferma, sí, porque está sensible. Está casi en el límite de la despolarización. Entonces, lo que uno hace es poner un anestésico local que bloquea los canales de sodio e hiperpolariza la membrana celular. Entonces, como que la célula queda atontada y le da anestesia local. La anestesia local desensibiliza porque el cerebro deja de recibir, y la médula espinal, un estímulo de dolor o un estímulo de nocicepción.
y eso hace un down regulation de los receptores de dolor. Esta técnica se puede repetir semanal o bisemanalmente y desensibiliza. Es una estrategia esencial para desensibilizar y es una estrategia espectacular para tratar una neuralgia post-herpética. ¿No? Después me preguntan si quieren. Y para tratar un dolor por cicatriz, ¿sí? Le duele la cicatriz, la tocan, le duele, la inyectan con anestesia local, la van inyectando una vez por semana o cada 15 días. También pueden inyectar algo más inocuo todavía. Pueden inyectar dextrosa al 5% o manitol. Es decir, el sachet de dextrosa, eso mismo, que inhibiría los receptores TRBP1 de las terminales nerviosas. Esa es una de las hipótesis. Todavía no se sabe cómo actúa esto, pero les puedo asegurar que alivia el dolor. ¿Y dónde se inyecta? Se inyecta en el sitio donde el nervio sale desde afuera de dentro. Es decir, el nervio superficial pasa la fascia. Y muchas veces ahí es entrampado. Si es atrapado, es como una neuropatía por atrapamiento, pero de un nervio chiquito. Entonces uno inyecta alrededor este líquido a presión y desensibilizás la zona. ¿Cómo identificás el área? Tocando y duele la piel. La piel está sensible. Entonces les voy a mostrar el receptor TRBP1, que es la hipótesis en la cual se cree que trabaja, que está acá. Entonces al inhibirlo, disminuiríamos la liberación de sustancia P. ¿Sí? Es muy útil y lo bueno es que también es una estrategia sumamente barata de utilizar. Dextrosa 5, jeringa, aguja chiquita, anda bien. En rodilla, fíjense, el atlas de Netter nos dice dónde inyectar. Acá, donde está el nervio safeno. ¿Sí? Y los nervios femorales cutáneos superficiales, es decir, acá y siguiendo esta línea. Y si lo quieren ver mejor acá, son los puntos de inyección, tanto de anestesia local como de dextrosa al 5%. Esto desensibiliza. También, para los más avanzados y los que les guste, podemos desensibilizar nervios más gruesos, inyectándoles dextrosa al 5%. Esto se hace bajo ecografía. En la rodilla podrían usarlo para la parte medial, inyectando el nervio safeno. Les voy a hablar de las terapias de regeneración brevemente. Vamos a ir rápido, porque ya estamos casi en la hora. Podemos usar proloterapia, ácido hialurónico precursores, ortobiológicos, que son el plasma rico en plaquetas, ¿sí? Proloterapia, que es la inyección de dextrosa, ácido hialurónico. Ortobiológicos implica la utilización de productos derivados del propio paciente, en los cuales estrategias útiles son el plasma rico en plaquetas y los derivados de médula ósea, que son células madre que se extraen de médula ósea y de la grasa, y después, por último, las células madre expandidas o las células madre mesenquimáticas expandidas, que son cultivos celulares. Los cultivos celulares generalmente se hacen bajo protocolo ya de investigación, o sea, se requiere una autorización en el INCUCAI para utilizar esto, o sea, yo no uso cultivos celulares, sino todas las estrategias que vieron arriba. Proloterapia, bueno, así es como tal vez algunos me estén viendo, o algunos me vieron al principio, o sea, nosotros empezamos con esto, yo empecé con esta técnica en el año 2010, y éramos muy pocos. Ahora ya la técnica está más conocida, y básicamente es la inyección, la terapia de proliferación, o sea, prolo viene de proliferación, terapia de tratamiento, es un tratamiento de inyecciones para reparar el tejido conectivo mediante la introducción de una sustancia en el sitio de la lesión, y por definición no se usa material biológico, en ese caso sería un ortobiológico, por lo que las soluciones utilizadas no contienen nada de las personas que son inyectadas. Lo que generalmente se utiliza es la dextrosa concentrada, hipertónica. Bueno, se usa dextrosa y esto genera, por ejemplo, en un tendón, un proceso inflamatorio o en un ligamento, y esa inflamación induce la reparación de un tejido dañado. La inflamación es lo que nos repara. Entonces hay que, en un tejido dañado, volver a inflamarlo previa preparación del terreno, es decir, de sacarle la inflamación neurogénica, inflamación sistémica previa, que es otro tipo de inflamación,
vos podés inflamarlo para que repare. Es decir, primero, que el tipo no esté metabólicamente enfermo, para después lograr una inflamación regeneradora, como se llama. Nosotros en medicina nos encanta bloquear los mecanismos de defensa. Es decir, damos un antihipertensivo para bajar la presión, damos un ibuprofeno para bajar la inflamación, que la inflamación no te impide hacer tus cosas. Y la inflamación lo que está haciendo en general en músculo esquelético es reparar un tejido. Está intentando reparar. Entonces, lo ideal es modular el dolor, pero no desinflamar. Por ejemplo, por eso es mejor el paracetamol que el ibuprofeno en general. Pero después nosotros podemos inflamar cuando es necesario. Eso es lo que está bueno. Y la inflamación tiene varias fases. Primera fase de inflamación, segunda fase de proliferación y tercera fase de maduración. Es decir, esto está en el Robbins, en el libro de anatomía patológica, pero lo que uno va a buscar es ayudar a la cicatrización de la herida. Entonces, un tendón, por ejemplo, en la pata de ganso, un ligamento, andaría muy bien en la rodilla. Perfecto. Ahora, ¿por qué anda si inyectamos adentro? Bueno, cuando uno inyecta intraarticular, también hay trabajos que muestran la mejoría sintomática y clínica. Hay varios trabajos que yo no voy a mostrar ahora porque no hay tiempo, pero encontré esto que me gustó. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Se cree que la dextrosa, la glucosa, aumenta la expresión de unas proteínas que se llama agrecan, y eso aumenta el crecimiento condrocitario. Está bien, eso es un trabajo hecho en animales, pero se podría ser la explicación de por qué la glucosa mejora. De hecho, ya se sabe que mejora los síntomas. Ahora, ¿por qué los mejora? Bueno, esto sería una hipótesis. Lo que yo veo que mejoran. Y si ustedes buscan en PubMed, ahí ya 200, hay ya muchos resultados. Cuando hace 10 años no había nada. Cada vez más resultados en PubMed, porque en cada vez más lugares se están haciendo trabajos de investigación, que por supuesto faltan para seguir imponiendo esta técnica. Lo bueno de esta técnica es que es relativamente barata hacer, pero tiene una curva de aprendizaje importante. Bueno, esto es para los que quieran ver evidencia científica. En la página de la Asociación Americana, la Asociación Norteamericana de Medicina Ortopédica, hay evidencia científica disponible, y si no me escriben y les mando más evidencia. Y si no, pongan en PubMed que va a aparecer. Algunas palabras del plasma rico en plaquetas. Bueno, esto es más conocido, ¿sí? Yo hago dextrosa proloterapia del año 2010, que empecé plasma rico en plaquetas 2012, 2013, utilizando la misma técnica de inyección, pero cambiando lo que se inyecta. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, para la proliferación celular necesitas matriz, la matriz sería el tejido o el intersticio, células y factores de crecimiento. El plasma rico en plaquetas aporta factores de crecimiento, sí o sí, y también depende de qué tipo de plasma rico utilices, podés aportar células. Y también algo de proteínas pasás, o sea que también aportás matriz. Y si no, lo podés mezclar con ácido hialurónico que hace de matriz. Es decir, tenés eso. Ese es el triángulo de la regeneración de tejidos. Ese triángulo puede ser utilizado para entender la cicatrización de una herida de una úlcera de pierna también, es lo mismo. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas para los que no saben lo que es esto? Bueno, es un concentrado de plaquetas autólogas, que son del propio paciente en un pequeño volumen de plasma. Las plaquetas son estructuras derivadas de los megacariocitos que intervienen en la hemostasia primaria, en el proceso inflamatorio y en la inmunidad. Y este plasma rico en plaquetas contiene al menos 9 factores de crecimiento. Es algo relativamente fácil de conseguir, tiene sus vueltitas y sus secretos para que sea un buen plasma rico en plaquetas, y necesitas para seguridad biológica cabina de flujo laminar para evitar contaminaciones, y en tu centro por lo menos un bioquímico especializado que trabaje, y también un sistema de residuos patológicos. O sea, no podés hacer esto y tirar las jeringas y las agujas en cualquier lado. O sea, tenés que tener cierta estructura, pero se puede hacer. Bueno, estos son, fíjense, las cosas, el plasma rico en plaquetas es impresionante la cantidad de cosas que vos les ponés al paciente, ¿sí? Fíjense, estimula la regeneración de condrocitos, osteoblastos, todos mediadores, los vasos sanguíneos, los sinoviales y todo.
todo. El plasma rico en plaquetas ayuda a regenerar. De hecho, nosotros cuando nos lastimamos, lo primero que actúa son las plaquetas, ¿sí? Y se cree que en el cartílago actuarían vía una proteína que se llama ADP, ¿sí? Es una proteína que está en las membranas y aparentemente esto es lo que haría la reparación cartilaginosa, entre otras cosas. Les voy a mostrar esta lámina. Piensen en una fractura, ¿no? Miren las plaquetas. Las plaquetas, ¿sí? En ese momento, en forma fisiológica, liberan factores quimiotácticos para angiogénesis y también, lo que les quería mostrar, llaman a las células progenitoras locales, que vamos a ver después, los pericitos que están alrededor de los vasos sanguíneos, que son las células madre del sitio de la lesión que ayudan se diferencian en osteoblastos y condrocitos. De alguna forma, poner plasma rico en plaquetas es un tipo de terapia celular en el cual podemos ayudar a la generación de nuevas células del lugar. Porque hay células que les voy a mostrar después que están ahí esperando a ser estimuladas. Lo que hacemos nosotros, le sacamos sangre, preparamos, concentramos e inyectamos del mismo paciente. Muy bien, entonces, en cuanto al plasma rico en plaquetas, si decimos que la proloterapia es como plantar semillas en el jardín, mientras que en el plasma rico es plantar semillas con fertilizante. Ahora me pongo poético, ¿sí? Un poco. La poesía está en la medicina, ¿sí? ¿Qué? Es así, el PRP anda súper bien, pero hay que saber inyectarlo bajo ecografía, prepararlo bien y elegir bien el paciente a quién le vas a inyectar. No sirve ponerle a un inflamado, no va a andar. Y preparar bien y todas las medidas de seguridad. Requiere curva de aprendizaje, pero se puede. Y por último les voy a hablar, y con esto terminamos, con los derivados de médula ósea, tratamiento que empecé a hacer hace ya 2 años, que empecé con esto, que tienen células madre. Ahora vamos a ver qué es esto. Fíjense, bueno, cómo se conocen los derivados de médula ósea, se conoce como BMAC, ven acá, ¿sí? BMAC es Bone Marrow Aspirate Concentrate, y bueno, este es un trabajo, bueno, hay muchos, que muestra la efectividad de esto para artrosis. O sea, tengo una clase preparada de esto, solo de esto, pero para que vean cómo se conoce, como BMAC, aspirado concentrado de médula ósea. Bueno, este otro trabajo, bueno, aspirado concentrado para defectos de cartílagos, desde el bench hasta la cama, es decir, desde el laboratorio a la cama del paciente. Estos hay revisiones al respecto, revisiones publicadas en revistas serias. From bench to bedside. ¿Qué es entonces? El BMAC es un concentrado de médula ósea que se obtiene mediante la punción ósea y aspiración generalmente de cresta ilíaca. Es un procedimiento que todos los hematólogos saben hacer, pero se puede aprender a hacer también. De hecho, ahora les voy a mostrar una foto. O sea que inicialmente es algo que normalmente hacen los hematólogos, pero uno puede entrenarse en hacer esta aspiración también para obtener este material. El aspirado de médula ósea contiene gran variedad de células mesenquimáticas, células madre mesenquimáticas, células madre hematopoyéticas, mielopoyéticas y otras, incluso tiene plaquetas, citocinas y factores de crecimiento. ¿Sí? O sea, es un combo regenerador más potente que las plaquetas y que se puede mezclar con el plasma rico en plaquetas. ¿Cómo se obtiene? Por aspirado de médula ósea de cresta ilíaca. Ese que está ahí soy yo, disfrazado de pitufo. Fíjense que se hace con anestesia local y si uno le pone buena anestesia local, el procedimiento es indoloro, en cresta ilíaca. Estas son las cosas que un médico que hizo la residencia en clínica médica en el Clemente Álvarez después se anima a hacer. Porque los médicos del Clemente Álvarez somos guerreros, por así decirlo. Venimos de la hemorragia digestiva y todas esas cosas. Así que si hay residentes o gente ahí que quiere aprender a manejar sus manos siendo clínica, haga la residencia en el Clemente Álvarez. ¿Sí? Eso es así. Así que bueno. ¿Qué es una célula madre? Es una célula no especializada con la capacidad de autorrenovarse
y transformarse en otro tipo de célula madura, propiedad que se llama plasticidad, y se pueden clasificar de acuerdo a su potencial de diferenciación. Lo importante de estos, no me voy a extender, es que lo que nosotros usamos son las células multipotentes, que son las células madre mesenquimáticas, hematopoyéticas, estas que están en la médula ósea. Para consultorio no usamos ni células embrionarias ni otras cosas. Se pueden usar, pero no es algo que yo tenga experiencia, y son más que nada cosas de investigación, ¿sí? Células madre mesenquimáticas, todo autólogo, ¿sí? Todo autólogo sin cultivo previo. Sacamos y ponemos. Bueno, digamos que pasamos este cuadro. ¿Cómo actúan? Las células se pueden diferenciar hacia otro tipo celular cuando uno la inyecta. En general, esto es más que nada fisiológico, pero no está comprobado que cuando uno inyecta una célula pase esto en el cartílago de la paciente. Sí, en forma, digamos, fisiológica. Se sabe también que las células madre o las células mesenquimáticas pueden fusionarse a otra célula y darle propiedades. Miren las cosas que pueden hacer. Tienen efectos parácrinos, es decir, le envían mediadores y citocinas que lo que hacen es ayudar a la regeneración de los tejidos. Y miren esto, no solamente le envían cosas, sino que meten tubos, cánulas. Es decir, le meten como una especie de tubito, como hacían un nanotúbulo, como hacían las bacterias con el pili, ¿se acuerdan? Track, y le mandan sustancias y cosas a las células dianas, células objetivo. Y también le envían una especie de bombas, como exosomas, que son vesículas que se hacen como una especie de un lisosoma parecido, pero bueno, con membrana plasmática, y transporta a la otra célula, ¿sí? Exosomas o microvesículas. Muy bien. Kaplan, que fue uno de los investigadores más principales en células madre, es el que acuñó el término células madre mesenquimáticas. Tiene un último trabajo donde muestra lo siguiente. Fíjense, hay una lesión de tejido que estimula a los pericitos, que son las células que están alrededor de los vasos sanguíneos. Este estímulo lo podemos hacer con dextrosa, inyectando, por ejemplo nosotros, con plasma rico en plaquetas o poniendo aspirado de médula ósea. Estos pericitos se transforman en células madre mesenquimáticas, se activan y se transforman en células medicinales. Células medicinales que tienen efectos inmunomoduladores y tróficos que generan regeneración de tejidos. Es por esto que el mismo Kaplan, que inventó el término mesenquimal stem cells, ahora les gusta más llamarle medicinal stem cell, porque, una medicinal signal cell, porque aparentemente el trabajo más importante que hacen estas células no es tanto diferenciarse a otras células, si yo le pongo aspirado de médula y lo que yo le puse se va a transformar en un condrocito. No, eso no. Lo más importante es que funciona como una célula medicinal, es una farmacia de cosas biológicas que señaliza para la regeneración de los tejidos. Es como ponerle un médico celular. Eso son las células mesenquimáticas. Así que bueno, muy bien, hemos llegado al final. Quise ir desde lo más simple, o lo más tangible y que todos pueden aplicar mañana, que es empezar a aprender de alimentación, algunas cosas, utilizar el frío, usar el calor, el calzado, pensar en una rodillera, pensar en un dolor lumbar, una faja, pensar en el ejercicio, pensar en cómo prescribir ejercicio, armar un equipo de trabajo, hasta las cosas de lo que nos dedicamos puramente a esto, como las técnicas mínimamente invasivas, desde lo más simple como la inyección subcutánea de dextrosa o de anestesia local, que es la terapia neural, usar un equipo de electroestimulación o punciones con aguja y electroestimulación, que es el PENS, o electroacupuntura, hasta las cosas con ecografía como la proloterapia, el plasma y las células. Así que bueno, eso fue todo. Lo que quiero también decirles es que todos pueden aprender. Parece que es muy lejos lo que yo hago, pero aprendí. Es decir, aprendí a ver pacientes con dolor muscular,
Empecé en el 2009 con dolor, después empecé con dolor muscular en 2010, y fui agregando estrategias nuevas a mi práctica. Es decir, no es un camino que se hace de un día para el otro. Es lindo transitarlo. Ahora tengo otras ideas por hacer, pero me las guardo. Y si quieren aprender, se puede aprender. Van a tener que estudiar mucho, van a tener que tratar de aprender y hacer cursos, algunos aquí, otros en otros lugares. Van a tener que empezar a hacer ciertas pruebas con cuidado, es decir, en algún momento se van a tener que animar, porque es así el proceso. Y bueno, y si les gusta, pueden aprender. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, espero que les haya gustado.